Hola, buen día para todos. Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy hablaremos de la religión de paz. Esta vez citaremos algunos actos de amor y bondad ejecutados por esta religión, más bien por los integrantes de esta religión, por algunos integrantes de esta religión que llevan su fe hasta el límite que Mahoma les dio, es decir, que cumplen lo que está en la Suna y lo que está en el Corán. Vamos a mostrar algunos datos tomados del sitio web que se llama thereligionofpeace.com. Es un sitio que registra los atentados terroristas día a día, mes a mes. Es un sitio que está en inglés y que vamos a utilizar para citar lo que ha sucedido en cuanto a yihad, la guerra santa del Islam, en los últimos 30 días. La mayoría de los datos, por lo tanto, corresponden a lo que ha sucedido en este mes que estamos, que es el mes de octubre, y recoge información desde el 29 de septiembre hasta el 29 de octubre. En total, durante este periodo de tiempo, los yihadistas llevaron a cabo 138 ataques en 17 países, donde 2.447 personas fueron asesinadas y 465 resultaron heridas. La mayoría de ellos, como lo verán más adelante, murieron en países de mayoría musulmana. Empezamos con el país que tuvo el mayor número de ataques terroristas y ese fue Siria, donde existieron 46 ataques terroristas que llevó a la muerte a 60 personas y trajo como consecuencia 44 heridos. ¿Cómo se llevó a cabo? Siria está en las manos de un ex yihadista. En los últimos meses se está dando una masacre, literalmente una guerra tribal, una guerra entre facciones del Islam. Las muertes esta vez corresponden a personas del grupo musulmán alawita, a chiitas, también a drusos, a cristianos y en algunos casos algunos sunitas asesinados en manos de cualquier grupo musulmán radical, donde esos son mayoría. Por ejemplo, sunitas siendo asesinados a manos de chiitas en lugares donde los chiitas son mayoría. La mayoría de los ataques se llevaron a cabo en ciudades del país, aunque en algunos casos también sucedieron en lugares de detención, es decir, en lugares prácticamente donde el gobierno ejerce control y personas que estaban en su poder fueron asesinadas. Por ejemplo, personas que fueron detenidas, personas en puestos de control. Los sitios, digamos, donde hubo mayor número de muertos generalmente corresponden, como les digo, a sitios que son ciudades del país. Realmente la mayoría tienen unos nombres un poquito difíciles de pronunciar, pero voy a intentar con el sitio donde hubo, digamos, mayor número de muertes que correspondió a Suweida, un sitio donde este mes 2 drusos fueron asesinados y 11 resultaron heridos. No es el único sitio porque, por ejemplo, en Al-Bag también 2 resultaron heridas y resultaron asesinados y esta vez fueron asesinados a tiros por terroristas. Otro de los países que tiene un mayor número de ataques en el reporte de este mes es Pakistán, otro país de mayoría musulmana, donde 160 personas resultaron muertas y otras 160 resultaron heridas. La mayoría correspondió a ataques suicidas, también a ataques directamente de grupos armados o de personas armadas en contra de soldados. En algunos casos también realizada por atropellamientos de carros, personas conduciendo y atropellando a personas con sus vehículos. El país que tiene el mayor número de muertos en el reporte de este mes corresponde a Sudán, donde sucedieron 13 ataques terroristas, la mayoría de los cuales fueron realizados por un grupo que se llama los Yayawi, que son una milicia que ha estado llevando a cabo actos de terrorismo desde hace bastante tiempo, especialmente en toda la región de Darfur y toda esa parte que está en guerra desde como el 94, llevan bastante tiempo en problemas. Y esta vez atacaron civiles, incluso personal médico, sitios de atención de partos, zonas de maternidad, y resultaron muertas 2.097 personas y 183 fueron heridas por ataques, digamos, por arma de fuego. Otro país que recibe bastante ataques es Mozambique, un país en el oriente de África y que es de mayoría cristiana. Esta vez tuvo 14 muertos, 8 ataques y otra vez resultaron 14 heridos. La mayoría fueron soldados atacados por yihadistas, pero incluye también un número de cristianos que fueron decapitados o bien quemados vivos en medio de incendios. Nigeria, el país del otro lado del mapa en África, del lado occidental, es un país que siempre tiene muchos muertos cristianos. Esta vez aparece con 33 muertos, 8 ataques y 15 personas heridas, pero no corresponden la mayoría de ellos a cristianos. Algunos fueron soldados asesinados por milicias musulmanas como Boko Haram o como los integrantes de los Fulani, pero también algunos cristianos asesinados por Fulanis y Boko Haram en sus campos de trabajo, porque la mayoría son campesinos, o en sitios de adoración. En Bangladesh se dieron 4 ataques que resultó en 4 muertos.
Irán, 4 ataques también y 4 muertos. La mayoría de los muertos en Irán fueron mujeres asesinadas por honor, algunas por negarse a casarse con los maridos que sus padres habían escogido. En los territorios palestinos, la mayoría corresponde a datos reportados en Gaza. Hay 4 datos para este mes, donde a 35 personas murieron, todas en manos de Hamas, algunos de los cuales fueron civiles ajusticiados en las calles de Gaza y otros fueron soldados israelíes muertos cuando los gazatíes, perdón, en este caso Hamas rompió la tregua que tienen de alto al fuego. También resultó una persona herida. En República Democrática del Congo es un sitio donde bastantes cristianos están siendo asesinados en los últimos meses. Esta vez se dieron 2 ataques terroristas donde 24 cristianos murieron y 3 resultaron heridos. Algunos de los cristianos fueron decapitados al interior de sus iglesias, a sus sitios de adoración. En Israel se dieron, en el territorio ya administrado por el Estado de Israel, se dieron 2 ataques donde uno de los ataques correspondió a personas que fueron atropelladas por un conductor palestino que atropelló a 2 personas. Tailandia es un país que también tiene 2 ataques, donde uno de los ataques fue un atentado suicida, donde 2 personas resultaron muertas y 17 resultaron heridas, y un policía fue asesinado por un musulmán radical. Afganistán tuvo un atentado que conllevó a la muerte de una persona. En Inglaterra, los musulmanes mataron a puñaladas a algunos judíos y un conductor musulmán atropelló a varias personas, resultando 2 personas muertas y 4 heridas. En Filipinas, en una región que es controlada, que tiene mayoría musulmana, un no musulmán fue decapitado. Es el único reporte de atentados en Filipinas. Lo mismo sucede en Turquía, donde una persona resultó muerta, perdón, y era un crítico del Islam que vivía exiliado allí, provenía de Irán, y fue asesinado frente a su casa. Encontramos en Yemen un atentado suicida realizado por Al Qaeda, donde 18 personas fueron heridas y 4 resultaron muertas. Si se dan cuenta, Siria, Pakistán y Sudán son países de mayoría musulmana. En esos 3 países murieron 2.317 personas, la mayoría de los cuales corresponden a musulmanes, seguida por cristianos, chiitas, alawitas o drusos, en el caso sobre todo de Siria. También tuvo un alto número de heridos en esta zona, ya que en los 3 países hay 387 heridos que correspondían a los grupos que ya les acabo de indicar. Pero también los musulmanes están realizando ataques terroristas en zonas que nosotros no consideramos de influencia musulmana. Por ejemplo, Tailandia es un país que queda bastante lejos de la influencia, digamos, musulmana en teoría, y están llevando a cabo atentados allí. Es normal, digamos, que en los países de mayoría musulmana suceda esto porque la religión de Alá es clara. Si un musulmán no está practicando el Islam como Mahoma dijo, debe ser asesinado. Y obviamente los no musulmanes la tenemos peor, porque un no musulmán es literalmente una persona que si vive en territorio islámico debe pagar la jizya, según lo dice el Corán, Sura 9, verso 29, pero a la vez debemos ser bastante humillados en territorio de los musulmanes. Y eso es lo que sucedió, por ejemplo, en Siria con los alawitas, con los chiitas, que son musulmanes, que algunos de los sunitas dicen que no son musulmanes, sino que son infieles, y que también sucedió con los drusos, sobre todo en Subeida, el sitio donde literalmente por varios días varias facciones de los musulmanes, digamos, que son migrantes, que realmente viven, por ahí decirlo de paso, en las zonas de Al-Subeida, estuvieron asesinando a los drusos con ayuda, según las mismas fuentes de los drusos, del gobierno. Les comento esto porque muchos musulmanes dicen que el Islam es la religión de paz, pero no te voy a citar, por ejemplo, Surah An-Nasai, donde el profeta de Alá dice que cualquiera que cambie de su religión debe ser asesinado. Tampoco te va a citar otras palabras del profeta de Alá cuando dice que la mejor yihad para un musulmán es cuando el caballo está herido y el hombre ha derramado sangre, y eso lo encuentra, por ejemplo, en Surah Ibn Majah, el Hadith 2794. Tampoco te van a citar varios versos del Corán donde literalmente el profeta de Alá dijo que se debe combatir a aquellos que hagan la guerra contra el Islam. Y muchas veces hacer guerra, perdón, en contra del Islam corresponde a decir lo que el Islam realmente practica. Por ejemplo, yo estoy haciendo guerra en contra del Islam porque estoy traduciendo el material para decir esto es lo que el Islam dice. Tampoco te van a decir toda la yihad que hizo el Islam en contra de judíos y cristianos en la época de Mahoma, de cómo Mahoma sometió no solo a cristianos y judíos, sino a politeístas en toda la península arábiga, obligándolos a convertirse al Islam por la espada, de cómo 3/4 partes de los reinos cristianos ubicados en el norte de África y Medio Oriente fueron tomados por los musulmanes a espada y fueron destruidos los centros de adoración de cristianos a lo largo de los siglos.
La actual Turquía es un ejemplo de ello. Era el sitio donde las cartas que envía el Señor en Apocalipsis por medio de Juan van enviadas a ciudades que se encontraban en lo que hoy llamamos Turquía. Significa que eran países completamente cristianos, donde la gran Armenia, que es cristiana y que recibió el Evangelio desde el año 40 después de Cristo, es decir, pocos días después, pocos años después de que el Señor muriera, fue prácticamente borrada del mapa por los otomanos y por todos los sellos y los antepasados de los turcos modernos. No te van a decir lo que sucedió con las invasiones turcas y las invasiones musulmanas a países de mayoría musulmana, por ejemplo, como Creta, las islas del Mediterráneo, de cómo estos invadieron y robaron por varias oportunidades a países europeos, obligándoles a pagar la jizya, sobre todo a los países que están cerca a Turquía, como los países de los Balcanes. Por ejemplo, Albania era una zona cristiana y ahora era mayoría musulmana hasta hace cerca de unos 10 años. Toda la parte de la guerra y de lo que sufrió, por ejemplo, en la década de los 90 en los Balcanes se debía al hecho de las guerras raizadas antiguamente por los otomanos que sembraron ese problema al importar el Islam a los Balcanes. Todo lo que sufrieron los rumanos pagándole jizya e impuestos a los otomanos. Todo lo que sufrió España para reconquistar el territorio que era de ellos. Eso es algo que no te van a decir los musulmanes y que si no estudias historia nunca sabrás qué pasó. No existe paz a lo largo de la historia cuando leemos el Islam. No existe paz en ninguna parte de la historia del Islam. Si leemos las fuentes islámicas encontramos que, por ejemplo, en el Corán hay más de 149 versos donde literalmente el profeta de Alá dice que se debe perseguir a los que hacen guerra contra el Islam, que se debe desmembrar, crucificar, desterrar, que se debe hacer guerra contra los politeístas en la época en que Mahoma vivía en la península arábiga, donde quiera que esos se encontraban, desterrándolos, atacándolos, haciéndoles emboscada, haciéndoles de todo tipo de males para que estos aceptaran el Islam o bien se rindieran y fueran esclavos. Esa es la realidad del Islam cuando leemos las fuentes islámicas. Si usted puede colocar la palabra yihad en el buscador de suna.com y encontrará bastantes versos de eso. Encontrará bastantes versos del amor que también tiene Mahoma por las mujeres. Por ejemplo, algunos de sus hadices dice que nosotros tenemos deficiencia en inteligencia y puede encontrar varios en las principales colecciones de hadices del profeta de Alá, como son, por ejemplo, Sahih al-Bukhari y Sahih Muslim, que son las principales colecciones. Por ejemplo, Sahih Muslim, en el Hadith 304 encontrará la historia de cómo Mahoma dice que las mujeres tienen deficiencia en inteligencia y tienen deficiencia en religión, cosa que también se repite, por ejemplo, en Riyad Salihin y en otras colecciones de hadices de Sahih Muslim. ¿A qué voy con todo esto? No existe paz ni siquiera el tratamiento que deben dar los hombres musulmanes a sus mujeres, porque el Corán dice en la Sura 4, verso 34, que los hombres pueden golpear a sus mujeres cuando sospechan que ésta entrará en rebeldía. Corán, Sura 4, verso 24, Alá ordena a sus seguidores que pueden tomar esclavas a aquellas capturadas en la guerra y además les da permiso para que los hombres contraten mujeres por sexo, literalmente el matrimonio por placer o muta. Entonces, si eso es paz para usted, entonces yo no me quiero imaginar qué significa guerra. Eso es básicamente lo que les quería comentar, lo que les quería compartir. Si ha llegado hasta aquí, favor comparta, comente, deje sugerencias. Si puede compartir la información en sus redes sociales, nos serviría muchísimo, porque más personas conocerían la información. Si puede hablar de la información con sus familiares, sobre todo si vive en España o en zonas donde ya hay bastantes musulmanes en su territorio, también serviría de muchísima ayuda para que muchas personas incautas no caigan en ese engaño de creer que el Islam es la religión de paz. Gracias y que el Señor los bendiga.